Buenas tardes, les recuerdo que mi nombre es Emiliano Pérez Cortés, soy profesor de la asignatura de Hidráulica de Canales para la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Hoy vamos a continuar con las velocidades permisibles y vamos a ver ahora sí un ejemplo. Lo que voy a presentar es simplemente voy a presentar las dos últimas diapositivas de la clase anterior, de lo que vimos, porque es el ejemplo de esto de las velocidades permisibles para canales revestidos y los no revestidos. Ajá, y vimos cómo era básicamente la secuencia para hacer el cálculo, ¿no? Entonces esto nada más es recordatorio. Ahora sí vamos para el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tengo un canal, un canal que transporta agua con sedimento coloidal con un gasto de 20 metros cúbicos sobre segundo, una pendiente de 0.0015 y un ancho de plantilla de 6 metros y se excava en grava gruesa angular con un diámetro 75 igual a 42 milímetros. A. Proponga un talud y calcule el tirante en flujo uniforme. Inciso B. Calcule el esfuerzo actuante y la velocidad del flujo. Inciso C. Calcule el esfuerzo permisible en el talud, tau subíndice K, y revisar si resiste el esfuerzo tangencial. De lo contrario, modifique la selección cambiando el talud, revisar por velocidad permisible. Entonces, vamos a la solución. Entonces, de la figura que yo les presenté, la figura 2.22, ángulo de reposo phi en función del diámetro de 75, ¿qué hacen? Pues ponen una vertical hasta angular, hasta la curva de angular. ¿Por qué? Porque pues es lo que nos dice el problema. Cuando tocan, ¿no?, la curva angular, vienen hacia la vertical y entonces obtienen el ángulo de reposo. Yo lo estoy poniendo aproximadamente 39 grados. No dan los 40, ¿no? No dan 40 grados, ¿no?, de ángulo de reposo. Entonces, con ese phi de 39, yo voy a hacer primero suponer que alfa, ¿no?, el ángulo, ajá, que ya les había presentado, este ángulo, voy a suponerlo de 39 grados. ¿Por qué? Porque lo estoy igualando a phi. Entonces calculo K, el talud de esa sección, y obtengo que es 1.23. Yo sé que alfa debe ser menor que phi, por lo que se propone un poco mayor. Esto es que alfa sea menor que phi. Entonces estoy proponiendo, finalmente yo decido que K, el talud de mi sección, va a ser de 1.5, no de 1.23. Lo estoy haciendo más grande. Decidí a 1.20, a 1.5, perdón. Pude haber dicho que esto podía ser 1.25, pude haber dicho que esto podía ser 1.3 o 1.4, porque es más grande, ¿no? Estoy decidiendo que sea 1.5. Ajá. Entonces calculo alfa y alfa me da de 33.69, ¿sí? Simplemente hago lo opuesto de lo que propuse arriba, ¿no? Entonces, si esto es simplemente copia de lo que tenía anteriormente. Ajá. Ahora bien, para resolver el inciso A, yo ya propuse un talud y tengo que calcular el tirante en flujo uniforme. Entonces, yo ya tengo el talud. Para una grava gruesa angular, veo el número de Manning. Eso viene en la tabla que ya les di. Y entonces ahí sale que es de 0.025. Tengo el gasto, tengo la pendiente y tengo el ancho de plantilla. Entonces, calculo mediante iteraciones el tirante normal en flujo uniforme. Les estoy poniendo la tabla, ¿no? Ajá. Fíjense, aquí ahora empecé con un tirante muy pequeño y la solución converge, ¿no? Entonces yo sé que los elementos geométricos en flujo uniforme son tirante normal 1.4901 metros, área 12.271.6 metros cuadrados, perímetro, radio hidráulico, ¿no? Esto ya lo saben hacer. Ajá. Entonces yo ya resolví el inciso A, ya calculé, ¿no?, el tirante en flujo uniforme, que es este, y además obtuve todos los elementos geométricos para ese tirante en flujo uniforme. Ajá. Esto es copia
Ahora voy con el inciso B. El inciso B es esfuerzo actuante y velocidad del flujo. Repito, esto es nada más la copia de la parte anterior, ¿no? ¿Cómo se calcula el esfuerzo actuante? Pues yo sé que es tau igual a gravedad por densidad radio hidráulico por la pendiente. Entonces es gravedad 9.81. Densidad la puse de 1000, ¿no? Como si fuera agua limpia. Yo sé que en el problema les ponen que es agua coloidal, etcétera. Quizá cambiaría un poco la densidad, pero no es significativamente el cambio, ¿no? Entonces, el radio hidráulico lo estoy sustituyendo del que tengo anteriormente y la pendiente pues es la pendiente del problema. Cuando yo hago esta operación me da que el esfuerzo actuante es de 15.877 pascales. Ajá. Yo también calculo la velocidad, sé que el gasto es de 20 por problema, ¿sí? De 20, y lo divido entre el área, pues el área que tengo de lo anterior, y eso me da de 1.6298 metros sobre segundo, ¿no? Esta es la velocidad, ¿no? Que voy a tener que revisar contra la velocidad permisible, y este es el esfuerzo actuante que tengo que comparar versus el esfuerzo permisible, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo calculo el esfuerzo permisible? Bueno, según la tabla 2.10 que ya les entregué y está aquí, para grava gruesa, no coloidal y agua con sedimento coloidal, yo me fijo, ¿no? Grava gruesa en el material y me fijo en la parte de agua que transporta sedimento coloidal. Entonces busco la intersección de esas dos columnas con esta, es lo que estoy haciendo aquí. Y obtengo el valor de la velocidad permisible y obtengo el valor del esfuerzo permisible. ¿Sí? Aquí están. Entonces este 1.83 viene de esta tabla, este es el ejemplo, y el 32.131 pascales viene también de la tabla. Simplemente es cómo estoy haciendo la intersección y el ejemplo, ¿no? Entonces, se asume que este esfuerzo es en la base por lo que en el talud es menor y entonces tengo que hacer ese cálculo de ese esfuerzo en el talud, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues esta K por el esfuerzo permisible y yo sé que phi lo tengo de 39 grados por la figura anterior. Alfa es de 33.69. ¿Por qué? Porque es el que estoy yo proponiendo de la modificación del talud. Yo dije que ahora iba a tener un talud de 1.5. Pero el ángulo de reposo del material es este sí no cambia. Con esos dos ángulos obtengo esta K que voy a utilizar aquí y me da de 0.4723. Entonces yo hago la operación, hago este valor que es acá por el esfuerzo permisible y entonces ya obtengo el esfuerzo en el talud y me da de 15.176 pascales. Ahora tengo que revisar las condiciones de estabilidad. Entonces comparo mi esfuerzo actuante contra el esfuerzo en el talud. Pero yo me doy cuenta que este no es menor que este. Por lo tanto, no cumple y no es estable. Esto ya me está diciendo que mi talud con esa inclinación propuesta no va a ser estable, no va a cumplir. Y me doy cuenta que en el caso para la velocidad sí cumple y sería estable para el caso de velocidad, pero para el caso del talud en los esfuerzos no es estable. Entonces, al no cumplir con ambas, se debe de modificar el talud de la sección hasta ser estable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En mi primera iteración que estoy haciendo de la solución de este problema, no obtuve la estabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que repetir el procedimiento con una nueva solución, pero ya cambiando el talud. Estoy haciendo el talud ahora un poco más grande, ¿sí? ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir? Si por ejemplo este talud, pensemos que mi mano es el talud, estoy provocando inestabilidad, ¿sí? Que hay un arrastre o hay una erosión, lo que estoy haciendo es que lo voy a aumentar, ¿no? Lo voy a aumentar, ¿sí? No lo voy a disminuir. Digo, perdón,
No lo voy a disminuir, lo voy a aumentar. ¿Sí me explico? Disminuir es irme hacia la vertical, hacia el cero. No sé si me explico. Eso es disminuir el talud. Aumentar el talud es aumentar el valor de esa K minúscula, ¿sí? Es decir, hacerlo hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo 1.75. Ajá. Ya no voy a hacer todo el procedimiento anterior, solo repitiendo el procedimiento anterior, o sea, aquí lo estoy colocando, nada más, que voy a hacer lo mismo, ajá, pero ahora ya lo estoy haciendo con 1.75. ¿Y qué me da de solución? En la A, los elementos geométricos en el flujo uniforme serían estos, ¿sí? O sea, hago lo mismo, calculo estos y esto me da. Para el esfuerzo actuante y velocidad del flujo, pues calculo el esfuerzo y lo hago, pero ahora con este nuevo, ¿no? Radio hidráulico, ¿sí? Con el nuevo talud. Y esto me da, ¿sí me siguen? Calculo la velocidad y esto me da de velocidad. Ahora comparo con el esfuerzo permisible. Fíjense, ya cambió K porque cambió el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa cambia con este, pero el ángulo de reposo no cambia porque pues, es el mismo material. Obtuve un esfuerzo permisible. Comparo con condiciones de estabilidad y aquí las dos cumplen. Entonces, al cumplir con ambas, la selección ya es, la sección, perdón, la sección ya es estable y se aceptan las condiciones. Quiere decir que mi talud en ese tipo de material excavado me conviene a que sea a 1.75. Obviamente que pude ponerlo a 2 y seguramente va a funcionar. Pero si lo pongo con un talud de 2, insisto, estoy haciendo esto y entonces estoy excavando más. Pero ahí ya lo tengo que ver si me van a cobrar obviamente más en la excavación, ¿no? Y entonces tengo ya que empezar a pensar costos, ¿no? Entre lo que me conviene, ¿no? Y que sea obviamente menos costoso, ¿no? Ya hablando de dinero. ¿Sí está claro? Porque como esto ya va a ser excavado, pues alguien lo va a excavar. O va a ser con máquina o de plano voy a poner a un montón de elementos y de personas excavando, ¿no? El canal. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Bueno, pues aquí ya, lo que ya les presento sería ya la solución final del ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Entonces, pero faltan un par de cosas más que veamos, que ahorita lo voy a mencionar. El diseño de canales revestidos. Ahora, otra vez regreso a los canales revestidos, pero lo que se llama la sección hidráulica óptima, ¿sí? Y si lo resumimos en iniciales, sería SHO, ¿no? La sección hidráulica óptima, ¿no? Se trata de un diseño geométrico tal que el área hidráulica sea mínima para reducir el costo de la excavación y que también tenga el mínimo perímetro mojado para que se produzca el mínimo de infiltración y reducir pérdidas de agua por este concepto. Un canal revestido adopta la menor superficie de revestimiento cuando el perímetro mojado es mínimo. Entonces yo le estoy poniendo para un caso, solo voy a hacer el ejemplo de un caso, porque además lo estoy tomando del libro del doctor Gilberto Sotelo, del libro de hidráulica de canales, que él hace pues el mismo ejemplo, simplemente estoy tomando ese ejemplo y la deducción de ahí. Ajá. Entonces yo voy a tener una sección trapecial simétrica en donde tengo estos elementos, fíjense, esta distancia del talud le llamo S mayúscula subíndice K minúscula. Este pedacito, desde esta vertical imaginaria hasta, ¿no?, la superficie libre del agua, a este pedazo le llamo X y obviamente tengo el ancho B y este es el tirante. No sé si me siguen. Con esta geometría yo sé estas particularidades, ¿no?, del tangente del ángulo,
seno del ángulo, ¿no? Y yo puedo hacer, ¿no? Con trigonometría obtener estas cosas de esta geometría. Ajá. Y x sería igual a el tirante por cotangente del ángulo. Ajá. Esto lo obtengo de esta geometría. Ajá. Ahora bien, voy a hacer, ¿no? Desde la sección trapecial, voy a obtener el área y el perímetro mojado. Entonces, el área que está aquí en azul clarito, pues es b por y más x por y, o sería lo mismo de b por y más y cuadrada cotangente del ángulo alfa. Ajá. Este es el área. El perímetro sería b más dos veces esta longitud que le estoy llamando S mayúscula subíndice K minúscula. Ajá. O también puede ser como b más 2 por y entre seno del ángulo alfa. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces yo ya obtuve área y perímetro mojado. ¿Sí me siguen? Ok. De la ecuación de perímetro mojado se despeja B. Fíjense, de esta porción yo estoy despejando B. Fíjense, ahí está. ¿Sí me siguen? Simplemente esto lo estoy pasando para acá, hasta acá. ¿Sí me explico? Y entonces me queda P menos 2 entre seno de alfa. ¿Sí me siguen? Lo estoy copiando. Esto nada más es la copia para que vean de dónde vengo. Ajá. Aquí continúo. Sustituyendo la ecuación anterior de B, es decir, esta, en la ecuación de área, yo tengo esto. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, esto es B. Aquí estoy sustituyendo esto en la ecuación del área. ¿Sí? En esta ecuación, en esta, en esta parte de la ecuación, si se fijan, de B, esto es B. Ajá. Y ya haciendo, multiplicando, me queda P por Y. Y aquí me queda 2Y cuadrada. ¿Sí? Porque Y por Y, pues Y cuadrada. ¿Me siguen? Simplemente es álgebra. Al ser alfa constante por un taludo, una K dada o dado, para obtener el área mínima y perímetro mínimo se debe satisfacer esto, pues la derivada de área con respecto al tirante debe de ser cero, ¿sí? Una derivada, y la derivada del perímetro con respecto al tirante debe de ser igual con cero. Ajá. Entonces, derivando la ecuación, esta ecuación, si yo derivo, se tiene que, pues, una constante por y, derivada por y, pues me queda p. No sé si me siguen. Cuando derivo y cuadrada, pues sería 2y. Por este 2 me queda este 4y. No sé si me siguen. Y después, y cuadrada al derivar, pues me queda 2y por cotangente del ángulo. Ajá. Y luego, pues igual con 0, porque es este igual con 0. ¿Sí? Pues es una derivada muy sencilla que ya saben hacer. Ok, ahora, sustituyendo la ecuación del perímetro mojado en la derivada del área con respecto al tirante se tiene esto. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, estoy tomando esta porción, si se dan cuenta, esta porción del perímetro, la estoy sustituyendo aquí. ¿Qué es esto? Fíjense, es esto. Lo demás lo dejo igual. ¿Sí está claro? Es igualito. Se quedó igual. Continúo. Ahora, simplificando y despejando b se obtiene, o sea, de la ecuación anterior, de esta, simplificando y despejando b se obtiene esto. B es igual a 2 veces el tirante por todo esto. 1 menos coseno de alfa entre seno de alfa. Esta es la ecuación que yo necesito para poder obtener el ancho de plantilla en una sección trapecial hidráulica óptima. Ajá. Pero antes de esto, ¿quién necesito conocer? Necesito conocer el tirante, porque aquí sustituyo el tirante para un talud o un alfa dado y ya obtendría el ancho, ¿no? Que cumple las dos condiciones, ¿no? ¿Cómo obtengo ese y para flujo uniforme? Pues tengo que sustituir todo lo anterior en la ecuación de Manning y es lo que les voy a mencionar. De la ecuación de Manning y las ecuaciones de área y perímetro mojado se tiene esto ya lo saben. Pero fíjense, esto yo sé que el radio hidráulico lo puedo
¿no? Poner como área entre perímetro. Y fíjense, esta operación es lo mismo que este, es área a la 5 tercios entre perímetro a la 2 tercios. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, todavía aquí, lo único que necesitan conocer en canales es el área y el perímetro mojado, si se dan cuenta, ¿no? También esta es otra forma de la ecuación de Manning, simplemente con área y perímetro. Ahora bien, yo lo que estoy sustituyendo aquí era el área, ¿sí? Fíjense, el área y el perímetro de las ecuaciones anteriores que les presenté. Ajá. Ahora, esta, desarrollando la ecuación anterior, es decir, esta, así como sustituyendo la ecuación de B, es decir, esta, obtenida, y despejando Y, se llega a esto. Todo el desarrollo, si alguien quiere ver absolutamente casi todo el desarrollo paso por paso, viene en el libro de canales del doctor Gilberto Sotelo. Ajá. Pero la ecuación importante es esta. Esta es la ecuación importante de Y. Ajá. Y entonces, fíjense bien. Ahora vamos a buscar lo que le llamamos casos del ángulo óptimo. Si el ángulo alfa es igual a 60 grados, se obtiene una sección trapecial correspondiente a la mitad de un hexágono, donde el ancho de superficie libre del agua va a ser igual a 2 veces la distancia en el talud del perímetro mojado. No sé si me siguen. Y déjenme ver nada más si lo hice bien. Sí, fíjense, esta distancia SK es Y entre seno del ángulo. Este ancho de superficie libre del agua van a ser 2 veces esta SK, que es lo que estoy poniendo aquí, pues 2 veces Y seno del ángulo, para el caso de la trapecial, y un ángulo de 60 grados. Si el ángulo alfa es igual a 90 grados, yo tengo que la sección rectangular o la sección de hidráulica óptima corresponde a la mitad de un cuadrado donde el ancho de superficie libre va a ser igual a 2 veces Y. Para la sección triangular es la mitad de un cuadrado con diagonal vertical y cortado por la otra. ¿Qué es esto que les estoy diciendo? Pues es esto. Este es el caso de la sección hidráulica óptima para el trapecio. Fíjense cómo sería, ¿no? Un hexágono. Yo puedo continuar el talud, pero en realidad la sección hidráulica óptima sería la mitad de un hexágono. ¿Sí? La mitad de un cuadrado en la rectangular, en el que T es 2 veces Y. ¿Sí? Y la triangular es un cuadrado, ¿no? En que la vertical es la diagonal y la otra mitad está, ¿sí? Entonces, lo que les acabo de decir, esto que está escrito en imagen es esto. ¿Sí está claro? ¿Cuál es la última? La circular o el túnel, ¿no? Para la sección circular corresponde al semicírculo. Es decir, el diámetro es igual a 2 veces Y y el tirante está a la mitad del túnel. Ajá. Esa sería la sección hidráulica óptima para un caso de la circular. ¿Sí? Bueno, con esto, con esto termino la clase de hoy con mis alumnos. Si me siguen en mi canal, que es Milo Nubo, les recomiendo que le den un me gusta, que se suscriban, que comenten, ¿no? Que lo compartan y que activen la campanita, ¿no? Entonces yo termino aquí la grabación, continúo con mis alumnos fuera de ella, off the record. Gracias, hasta luego.